Marcos, capítulo 1. Esa era la introducción. Veamos el esquema con el que trabajamos el día martes anterior. Son tres elementos que Evangelista presenta en su introducción. Introduce a Juan el Bautista recordándonos que Jesús primeramente fue discípulo del Bautista. Jesús inicialmente perteneció al movimiento de Juan el Bautista. Y diríamos la adhesión al movimiento de Juan el Bautista lo tenemos representado en el bautismo. Es en el bautismo donde Jesús se adhiere al mensaje del Bautista. El bautismo es la incorporación de Jesús al mensaje y a las expectativas de Juan el Bautista. Dámele a este monitor un poquito, por favor, a este. 1, 2. Muy bien. El bautismo era para perdón de pecados. La pregunta sería, entonces Jesús entra a las aguas para el perdón de pecados, ¿o qué es lo que lo lleva a participar del bautismo? En la perspectiva de Marcos, el bautismo de Jesús, y lo iremos viendo en cada evangelista, será un tanto diferente. En la perspectiva de Marcos, el bautismo de Jesús es la adherencia al movimiento de Juan el Bautista. Tanto es así que Jesús no iniciará por sí mismo un movimiento sin antes Juan el Bautista no está fuera de la escena. Jesús no va a iniciar lo que se va a llamar lo que será llamado por algunos el movimiento de Jesús. No iniciará su movimiento sin antes el líder del movimiento al que pertenece no está imposibilitado. Hasta que Juan el Bautista es imposibilitado para dirigir el movimiento, es que aparece en la escena Jesús para iniciar lo que será su propio movimiento. Pero antes Él se adhiere a través del bautismo, se adhiere a la expectativa de Juan el Bautista. Y en el mensaje que tenemos de Juan el Bautista, tenemos ciertas características del Bautista. Por ejemplo, versículo 4. Bueno, arranquemos desde el 2. Sucedió que, como está escrito en el profeta Isaías, yo estoy por enviarte a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. En estos dos versículos se plantean ya dos características del movimiento del Bautista que serán después inherentes o pertenecientes al movimiento de Jesús. Primero, y quizás diríamos tres características. El versículo 2 se habla, estoy por enviar a mi mensajero. El movimiento de Juan el Bautista es un movimiento profético como primera característica. El movimiento de Juan el Bautista será profético. Es decir, no será
sacerdotal. Se coloca en la línea de los profetas. El movimiento de Juan el Bautista no será un movimiento sacerdotal ligado a los intereses litúrgicos de Israel. Será un movimiento profético, lo cual significa que pertenecerá a ese círculo de hombres que en el Antiguo Testamento reclamaban al pueblo su desorientación espiritual y lo hacían volver a la alianza pactada en el Sinaí. Los profetas eran la conciencia de la nación. En el Antiguo Testamento los profetas no eran los que predecían acontecimientos. ¿Saben ustedes que de todos los mensajes proféticos o de todo, aún los libros proféticos que hay en el Antiguo Testamento, apenas un 4% tiene que ver con mensajes predictivos? Es decir, mensajes tocantes a lo que va a acontecer. El resto son mensajes que tienen que ver con un llamado a la conversión. Por eso los profetas eran la conciencia de la nación, la conciencia del templo, la conciencia del palacio. Los profetas eran quienes dirigían sus mensajes al rey y al sacerdote, al palacio y al templo, al poder político y al poder religioso. Cuando el poder político representado en el rey deja de cumplir la función que el Pentateuco o la alianza le otorgaba, y cuando los sacerdotes y levitas dejan de ejercer el llamado que en el Pentateuco se les asigna, entonces en el devenir de la historia de Israel se levanta un movimiento que no estará ligado ni al rey ni al sacerdote, y serán los profetas. Los profetas serán líderes carismáticos que ejercerán su ministerio no a partir de la forma como el sacerdote ejercía su ministerio, que era una manera hereditaria. El sacerdocio se heredaba. Los padres heredaban a los hijos el ministerio sacerdotal. Al igual que en la política, los padres heredaban a los hijos el ejercicio del reinado. En el movimiento profético, el componente será distinto. No será la herencia el criterio para convocar a alguien a ejercer esa función. En el ministerio profético es el Espíritu quien levanta, quien designa, quien convoca a una persona para ser portador, o sea, para ser mensajero. Por eso dice: he aquí levanto a mi mensajero. El movimiento de Juan el Bautista, por favor, no lo miren. El movimiento de Juan el Bautista no lo miren como secundario, no. El movimiento de Juan el Bautista es clave en el ministerio de Jesús. Porque es, óiganme esto, es dentro del movimiento de Juan el Bautista donde Jesús va a desarrollar gran parte de su conciencia. Oigan esto. ¿Qué conciencia? La conciencia de ser llamado por Dios. No estén pensando que Jesús traía un chip ya programada. Falta guarda, hermanita. No estén creyendo que Jesús traía un chip programado desde que nació. No crean que ya traía ahí, cuando nace del vientre de María, traía un chip donde él ya venía programado, que decía: sos el Hijo de Dios, sos el Mesías, sos el enviado. No. Él nació como cualquiera de nosotros, carente de una conciencia espiritual de ser llamado por Dios. ¿Me van siguiendo? O sea, era parte de su humanidad.
No estoy creyendo que él venía ya con un programa que a determinado tiempo se iba a activar y de la nada le iba a surgir la idea: yo soy el Mesías, yo soy el Cristo. No, no, no. Esa convicción, esa conciencia que él no era un mortal como el resto, que había en él una convocatoria especial, eso tenía que desarrollarse. Esa conciencia tenía que emerger. Ahora, en el ámbito, indudablemente su familia va a jugar un papel importante en la generación de esa conciencia, particularmente su madre. El padre, pues, no se nos aparece en mayor desarrollo de la vida de Jesús, pero su madre María va a jugar un papel importante en la conciencia. Pero no solamente María, Juan el Bautista será clave en definir el perfil ministerial de Jesús. Es en el movimiento profético de Juan Bautista donde Jesús comienza a desarrollar la conciencia de su llamado. Y será en el bautismo uno de los momentos más importantes de la vida de Jesús en la generación de esa conciencia. Cuando Jesús se bautiza, ocurrirán fenómenos muy particulares. Marcos usará algunas palabras muy claves. Por ejemplo, en el bautismo de Jesús dice: enseguida, versículo 10, al subir el agua, Jesús vio que el cielo se abría. Pero no simplemente se abría. El griego originalmente dice: el cielo se rasgaba. Hay una cosa entre abrir y rasgar. Lo que se abre se puede cerrar. Lo que se rasga ya no, queda abierto, se rompe. Es como arrancar un pedazo de la tela del pantalón y rasgarlo, arrancar el pedazo. Ya queda así. No hay manera. Abrir era lo que ocurría en el Antiguo Testamento. Los cielos se abrían, los cielos se cerraban. Las visitaciones de Dios eran cuando el cielo se abría, pero luego Dios se retiraba y el cielo se cerraba. En el bautismo de Jesús, cuando dice se abrió el cielo, literalmente es: el cielo se rasgó. Quiere decir, el cielo se abrió de una vez y para siempre. El cielo no volvería a cerrarse nunca más, porque en la persona de Jesús Dios estaba abriendo para siempre los cielos. ¿Me van siguiendo en esto, hermanitos? ¿Me van siguiendo? Wow, los oigo. Entonces, el elemento de los cielos abiertos, el elemento, por ejemplo, de el Espíritu que baja del cielo, es un elemento central en el bautismo de Jesús, porque esto va a indicarnos, esto va a señalarnos al Espíritu Santo como el poder que anima el espíritu profético. No hay movimiento profético, no hay palabra profética, no hay movimiento profético si no es por el Espíritu. Es decir, es el Espíritu el que levanta el movimiento profético. Y será el Espíritu la fuerza y poder de Juan el Bautista. Juan el Bautista no tiene el poder del templo, ni el poder financiero, ni el poder del estatus, ni el poder que le da dentro de una organización. No tiene el poder político del palacio, no tiene el poder militar del palacio. Jesús solo tiene, Juan el Bautista tendrá solamente un poder, que es en el que Jesús va a obrar, y es el poder del Espíritu Santo. Queda muy en claro entonces que
La iglesia, en tanto sea continuidad de Jesús, solo puede ser iglesia en la medida que el poder en el que Él actuó sea el poder que anime a la iglesia hoy. Y ese solamente es un poder, el poder del Espíritu Santo. Amén, digan, hombre. Eso significa que la iglesia no va a andar detrás de poderes políticos, lamiéndole las botas. Tampoco va a andar detrás de los ricos, porque la iglesia no va a necesitar el poder económico o político para ejercer su autoridad. La iglesia, como movimiento profético, necesita nada más un solo poder, que es el Espíritu Santo. Cuando dice envío a mi mensajero, envío a mi profeta, y el profeta es alguien animado por el Espíritu. Es el Espíritu quien convoca a la comunidad. Es el Espíritu quien levanta profetas. Es el Espíritu quien levanta mensajeros. Ustedes que son mensajeros solo pueden ejercer su ministerio en la medida que están animados por el Espíritu. Solo pueden ejercer su llamado en la medida que el que les ha convocado y les sostiene y les lleva al final es el Espíritu. Ese es el mensajero. El movimiento de Juan el Bautista será por excelencia un movimiento profético. Esa conciencia de ser profetas llamados y enviados será fundamental a la hora que Jesús comience a discernir su propio llamamiento. Es, diríamos, en la matriz de Juan el Bautista donde él va a comenzar a desarrollar la conciencia de ser un hombre llamado y enviado por Dios. ¿Preguntas hasta aquí, hermanitos? ¿Preguntas, hermanitos? Diga, hermano. Vamos rápido. Mi duda era cómo sobrevino el Espíritu sobre Juan el Bautista para que él empezara a predicar sobre ello. ¿Cómo? Como dice que Juan el Bautista lo único que tenía era el Espíritu de Dios, pero ¿sí? ¿cómo sobrevino el Espíritu de Dios para que él empezara a predicar sobre él? En la perspectiva de Lucas, acordémonos que el nacimiento de Juan el Bautista es fruto de la obra del Espíritu Santo. Juan el Bautista es concebido por el Espíritu. Y no solamente concebido, sino que dice la Biblia que fue lleno del Espíritu Santo. Juan el Bautista. Ahora, la pregunta sería, ¿de dónde desarrollará Juan el Bautista la conciencia profética? En el caso de Jesús decimos que lo hizo en el seno, en la matriz de Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista, ¿de dónde? Y es ahí donde se plantean algunas posibilidades. Uno, indudablemente, la trayectoria familiar, ¿verdad? Isabel, su madre, o Elizabeth, tuvo que ser determinante en la conciencia de su hijo. Pero también se habla de un movimiento que es el movimiento del desierto, un movimiento que es conocido actualmente como el movimiento de los esenios. De los esenios, que para algunos tiene que ver con una comunidad que se llama la comunidad de Qumran. Hay una serie de hallazgos arqueológicos de este lugar llamado Qumran, donde dentro de la pluralidad de judaísmos que habían en el siglo I, había un movimiento que se llamaba el movimiento de los esenios. Estaban los saduceos, estaban los fariseos, estaban los celotes, estaban los herodianos y estaban los esenios. Las características litúrgicas y de la comunidad de los esenios era que ellos creían que Jerusalén y su sistema sacrificial estaba contaminado y que la única posibilidad de ser parte de la restauración que Dios traería a Israel, anunciada por los profetas, como decía Oseas, era salir al desierto. Como decía Oseas, yo te llamaré de nuevo al desierto. Entonces, en el planteamiento de los profetas, la restauración de Israel comenzaba
en el desierto y hubo un grupo de judíos que se desliga de la dinámica política y religiosa de Jerusalén y se van a vivir al desierto, donde reflexionan sobre el mensaje de los profetas, donde desarrollan sus propias normas de comunidad y donde desarrollan una conciencia de pureza y de conversión. Y la hipótesis, porque el texto no lo dice, es la hipótesis más fuerte, es que Juan el Bautista perteneció originalmente a esta comunidad. Y esta comunidad, y la hipótesis se sustenta sobre la base que el mensaje de Juan el Bautista tiene una similitud con los documentos encontrados en la comunidad de Qumran. La vestimenta de Juan el Bautista refleja la concepción de pobreza que la comunidad de Qumran vivía. La dieta de Juan el Bautista de miel silvestre y langostas refleja la dieta de la comunidad de Qumran. Entonces, estos elementos hacen pensar que Juan el Bautista originalmente fue miembro de esa comunidad de Qumran y luego se dedicó a convocar al pueblo a la conversión. Juan el Bautista sería entonces alguien que se sale de la comunidad con una particular conciencia de decir que tal renovación no se va a ejecutar en la intimidad y sale para abiertamente convocar en el Jordán a Israel a la conversión, porque el Jordán es siempre un tiempo de conversión en la vida de Israel. El Jordán es un río que siempre va a representar un tiempo de transformación y de conversiones. Y es ahí donde Juan el Bautista encuentra el punto de ejercer su ministerio. No sé si está claro, hermanito, o tiene otra pregunta. Bien, ¿alguien más? ¿Alguien tiene otra pregunta, hermanitos? Sobre lo que vamos diciendo hasta este momento. Bien, un elemento importante de destacar en esto es que la conciencia y el desarrollo de la conciencia de ser llamados por Dios no nace en la soledad, no es en la cueva aislada, es en el entorno de una comunidad. Es ahí donde Jesús descubre y comienza a desarrollar la conciencia de su llamado. Bien, no sé si les ha quedado claro, hermanos, sobre esto del movimiento profético. La segunda característica que compondría o que traería el movimiento de Juan el Bautista lo podemos distinguir en la palabra desierto. El ministerio profético se realiza en un lugar en particular, en el desierto y su frontera respecto a Jerusalén, que es el Jordán. La frontera entre el desierto y Palestina es el Jordán. Juan el Bautista es como alguien que está invitando a Israel a volver a cruzar el Jordán para reconquistar de nuevo la tierra. Aparece como el precursor de un nuevo movimiento de conquista que Jesús va a retomar dentro del ejercicio de su ministerio. Esto es una ruptura radical. Para nosotros no le vemos de entrada la profundidad de este componente del desierto y del Jordán, pero es que lo que Juan está proponiendo desde el desierto y desde el Jordán es el perdón de pecados. El movimiento profético está proponiendo una revolución en el modo de relacionarse con Dios. El movimiento profético está replanteando una manera radicalmente nueva de caminar con el Dios del Antiguo Testamento.
Lo que está planteando Juan el Bautista es el perdón de pecados, pero ojo, el perdón de pecados que no pasa por toda la normativa colocada en la Torá. O sea, esto es altamente revolucionario, porque esa será una de las características del movimiento profético. El movimiento profético siempre viene a desestabilizar la institución y a proponer caminos alternativos y caminos de renovación en el entendimiento de nuestra comunión con Dios. El Espíritu nunca viene para ratificar nuestras ideas sobre Dios, sino que casi siempre aparece para revolucionarlas. ¿Están entendiendo, hermanos? No sé si ustedes están entendiendo. Tenga el Señor misericordia de ustedes, hermanitos. ¿Cómo se alcanza el perdón de pecados en tiempos de Juan el Bautista? ¿Cómo se alcanza el perdón de pecados en el templo? Desde la tradición del Antiguo Testamento hay un sistema sacrificial que es un sistema mediador entre Dios y los hombres. Y en ese sistema sacrificial entra el sacerdote, entra el sacrificio, entra el oferente, entra el sistema del templo en juego. Y resulta que ahora Juan está planteando la posibilidad de ser perdonados de nuestros pecados, saltándonos el sistema sacrificial vigente en Jerusalén. No sé si me comprenden esto o me voy a entender. Esto será problemático. Esto será crítico para Jerusalén. Será crítico. Porque Juan el Bautista está planteando perdón de pecados sin sacerdote, sin sacrificio, sin templo. Y eso es mucho que decir. Porque todo el sistema económico montado por el templo perdía validez. Porque el templo no era simplemente un lugar de sacrificio. El templo era un negocio tremendo. El negocio era el Wall Street. No, ¿cómo es el Wall Street? El chupadero que está por allá. No. ¿Cuál es, Micael? El World Trade Center. El templo era el World Trade Center de Jerusalén. Es decir, era el centro económico de Jerusalén. ¿Cómo funcionaba el templo? Que era el negocio de Anás y Caifás. Todos los israelitas de la diáspora, o sea, de la dispersión, todos los israelitas distribuidos en el mundo entero tenían que subir anualmente por lo menos una de 3 veces a Jerusalén. Para la Pascua, para los tabernáculos, para el día de la expiación, el Yom Kippur, tenían que subir a Jerusalén. El templo había establecido que no se iba a aceptar ninguna de las monedas de las naciones de donde esos israelitas eran ciudadanos. Por tanto, había una casa de cambio dentro del templo con una tasa establecida por el templo, en la cual el templo llevaba una tremenda raja. ¿Se acuerdan ustedes cuando estábamos con las casas de cambio antes? ¿Cómo manejaban la economía? Entonces ningún israelita podía ni ofrendar ni comprar en el templo con la moneda impura que ellos traían de sus naciones. Todo tenían que hacerlo con moneda consagrada en el templo.
Y eso significaba que ellos tenían que cambiar la moneda de donde venían por la moneda que se usaba en el templo a la tasa que el templo decía. Allí había una transacción que le quedaba al templo una riqueza. Luego era prohibido que ellos trajeran animales de los lugares de donde ellos venían. Los animales que tenían que sacrificar en el templo eran animales que el templo ya había elegido, seleccionado y que eran aceptables delante del sacrificio. Entonces tenían que comprar el animal al precio que el templo establecía. Claro, el israelita, con la conciencia de la búsqueda de perdonar sus pecados delante de Dios y en fidelidad a toda la tradición que venía desde el Antiguo Testamento, se sometía a esa serie de manipulaciones económicas con tal de ponerse en paz con Dios. De repente aparece un hombre por allí en el río Jordán, proveniente desde el desierto, que propone el perdón de pecados sin sacrificio, sin sacerdote y sin templo. Esto era una revolución. ¿Me comprenden las dimensiones que esto implicaba, hermanitos? Esto era tremendo. Esto era una inversión, una reversión, una revolución en el planteamiento. Jesús va a participar de este mismo concepto. El perdón de pecados será algo que le traerá problemas a Jesús. Cuando está el paralítico y le dice: hijo, tus pecados te son perdonados, eso va a golpear la conciencia de quienes están escuchando tal palabra de Jesús. Porque está Jesús proponiendo, al igual que el Bautista, el perdón de pecados sin pasar por toda la mediación institucional del templo de Jerusalén. Y claro, esto significa la quiebra de un sistema religioso y de un sistema económico. ¿Me van siguiendo, entonces? Bien, preguntas en este punto. Hermano, necesito como un tequila para que me baje este volado. Esta polla. El sistema de los fariseos, gobierno y escribas le temían al movimiento de Juan el Bautista. Sí. Gracias. Toda institución le teme a los movimientos proféticos, porque los movimientos proféticos son emergentes, revolucionarios. Vienen a desestabilizar y a enrumbar de nuevo las cosas. Y el sistema establecido está acomodado. Por eso tales movimientos buscan ser extirpados por el statu quo. Y fue extirpado a través de matar a Juan el Bautista, y quiso ser extirpado a través de matar a Jesús de Nazaret en la cruz. Pero fue resucitado. Y la iglesia que quiere ser fiel al movimiento de Jesús solo lo puede ser en la medida que es animada por el Espíritu Santo. ¿Más preguntas? Ringo, pero es que no es Ringo, es... Dios les bendiga. Sí, hermanito. Yo solo tenía una duda. Usted habla de cómo el movimiento revolucionario de Juan el Bautista vino a darle un giro total a lo que se hacía desde antes delante del templo de Dios, ¿va? Lo que era considerado puro antes de venir y presentar un sacrificio en son de poder ser perdonado o poder ser aludido a algún pecado. ¿Cómo hoy se viene a convertir en algo que está en contra de lo que de verdad es voluntad de Dios? O sea, si en un tiempo fue considerado puro, ¿qué fue lo que trastornó tanto eso para considerarse hoy contrario a lo que hoy sí se convierte en la voluntad de Dios? Solo el Espíritu. Justamente estos quiebres del Espíritu son los que complican la evolución de la iglesia y la evolución del pueblo de Dios. Estas rupturas que hace el Espíritu.
El Espíritu no está amarrado a nada en particular. Cuando un sistema, claro, el punto es este, cuando un sistema ya no cumple la finalidad para lo cual fue diseñado, el Espíritu propondrá nuevas alternativas. El problema no es que el Espíritu venga a negar la validez o venga a anular la experiencia anterior. Lo que sucede es que ese sistema está tan añejado, está tan enquistado, ha perdido la sensibilidad, ha perdido la funcionalidad. El sistema ya no es viable para cumplir la finalidad para la cual fue diseñada y creada por Dios. Ahora viene el Espíritu y ante la imposibilidad que tal sistema cumpla la función, el Espíritu viene y ampara un nuevo mover. Esa es la dinámica del Espíritu en toda la iglesia, en toda la historia. Es lo que Él hace, es lo que Él plantea siempre. Cuando las instituciones dejan de cumplir el propósito de su llamado, el Espíritu viene y las puede sustituir por nuevos movimientos que vienen a cumplir el llamado de Dios. Lo que importa no es la institución, lo que importa es el propósito de Dios. Por eso Jesús dirá: el reino os será quitado a vosotros y será dado a otros. Dios no tiene compromisos con instituciones. Dios tiene compromisos con propósitos. Una iglesia, por más que parezca grande, organizada y fuerte, si no cumple el sentido de su vocación y de su llamado, no tiene sentido. ¿Ya? Entonces no es el cambio caprichoso, no es el cambio arbitrario, es en razón que ha perdido lo que dice Jesús respecto a la iglesia en Mateo 5, la sal ha perdido su sabor y la luz se ha escondido. ¿Para qué sirve entonces una iglesia que ha perdido la sal? Solamente sirve para irse a poner donde van a dejar el estiércol de los animales, el estercolero. Eso dice la Biblia, el muladar. Una iglesia, en buen salvadoreño, una iglesia que deja de ser sal, ya saben dónde va a ir a parar. Por muy lujoso que sea su templo, por muy organizado que sea su sistema, por muy, si no cumple el llamado para el cual fue convocada, no es nada, es estiércol. Hermano, y después Francisco, usted iba a preguntar, hermanito. De lo que usted hablaba acerca de lo que sucedía en el templo, ¿va? Sí. Cuando Jesús mencionó acerca de la cueva de ladrones, o sea, se refería a eso, ¿va? Todo. Claro, Sí, claro. solamente. Y eso fue un golpe al meollo del sistema. Francisco. Pastor, en el caso de Juan Bautista, siendo hijo de Zacarías, que era sacerdote del pueblo, descendiente de Aarón, ¿implica esto que Juan Bautista fue criado bajo una línea sacerdotal y después él corta y se va a este grupo de los esenios, implicando esto una señal de la ruptura de la sucesión sacerdotal en el pueblo de Israel? Sí, así es. Los movimientos de renovación casi siempre se dan en el seno de las instituciones actualmente establecidas. Nunca son exógenas. Casi siempre se dan al interior de los movimientos actualmente existentes. Por ejemplo, la reforma del siglo XVI no se da en el movimiento de los filósofos, no se da en el movimiento de los artistas, no se da en el movimiento de los poetas ni de los pintores. Se da en un sacerdote dominicano llamado Martín Lutero. Desde las entrañas de la institución actualmente establecida, de esas entrañas emergen movimientos que, insatisfechos con la institución por no cumplir la finalidad para la que fueron diseñadas y creadas y sostenidas, deciden buscar caminos de renovación. Siempre es así. ¿Alguien más? Pastor, perdón. Santo Dios. Dios le bendiga. Como que era. Bien, Sí, hermanito. o sea que
cuando se da el movimiento de Juan el Bautista y luego Jesús, yo creo que los sacerdotes en ese momento son desconcertados en el sentido de que como que es radical el cambio que viene a ejercer Jesús en el nuevo movimiento. O sea que es de esperar de que si habían fallas anteriormente serían de corregirse, pero lo que Jesús viene a hacer es como, claro, siempre se cumple la palabra, pero es un cambio, como lo dije, radical, un cambio que probablemente no esperaban, porque si habían fallas que cometerse, probablemente lo que habría que hacer es saber de que las personas que estaban cometiendo esos errores y habría que corregir en el camino. Sí. Mas sin embargo, él es radical y de un solo, ¿verdad? Tendríamos que ver también el papel del Espíritu, como usted decía, ¿verdad? Y hasta cierto punto yo insisto en cómo estas personas, los principales sacerdotes, podían haber tomado aquello, pues, o sea, incomprensiblemente para ellos, porque si ellos estaban dejando guiar por la Torá, ¿cómo es posible que Jesús venga y los desconcierte de esa manera? Claro, hemos de entender que por muy revolucionario que pareciera el planteamiento de Juan el Bautista y de Jesús, al final el planteamiento es en última instancia una renovación del judaísmo. Es decir, Jesús ni siquiera está planteando lo que más adelante planteará el apóstol Pablo. Todo ese movimiento hacia el mundo gentil. El Jesús histórico, es decir, el Jesús Galileo que anduvo en Palestina predicando, nunca planteó la magnitud de una universalidad. Él siempre planteó su movimiento como una renovación al interior de Israel. No está renunciando Jesús un tanto a la tradición del Antiguo Testamento. Tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Él sigue siendo como buen judío en esa lógica. Por eso él dirá en Mateo capítulo 10, lo dirá expresamente, y en Mateo capítulo 15 lo volverá a repetir expresamente. En Mateo 10 dice: no vayáis por camino de gentiles, porque yo he sido enviado a la casa de Israel. Lo dirá expresamente, Mateo 10:5. Y luego en el caso de la mujer sirofenicia, él dirá de manera explícita: yo no le puedo dar el pan de los hijos a los perros. Es decir, en la conciencia histórica de Jesús, en la conciencia de el Jesús histórico, su planteamiento sigue siendo una expresión revolucionaria, pero dentro del marco de israelita. Será, diríamos, en la experiencia de la resurrección, y será particularmente un movimiento del Espíritu en sectores como Saulo de Tarso y los helenistas como Felipe, Esteban y otros que fueron elegidos, los que van a ir planteando al seno de la iglesia que la obra del Jesús histórico en la cruz tiene alcance universal. Y esto será un conflicto en las comunidades cristianas primitivas. Para Pedro mismo no va a agarrar una. Yo les pregunto, si ustedes creen que Jesús, durante los 3 años y medio que anduvo predicando, les decía a los discípulos: vayan a los gentiles, vayan a los gentiles, vayan a los gentiles, ¿por qué creen ustedes que a Pedro le choca cuando es enviado a los gentiles? Porque eso no fue parte de su formación. Eso no fue parte de la instrucción del Jesús histórico de manera directa. Eso era ya una experiencia revelatoria del Espíritu, mostrando el poder universal de la cruz de Jesús.
Y esto será una tensión muy grande entre las comunidades que se quieren restringir a Israel y las comunidades que quieren ampliarse en plano de igualdad a los gentiles. Entonces, es una tensión que vamos a ver cuando lleguemos al libro de los Hechos. No sé, hermano Julio, si le queda o tiene más preguntas, díganme. ¿Alguien le ha surgido preguntas con lo que he dicho? Hagan las inquietudes, hermanito, porque lo que sucede es que a nosotros nos han mal informado muchas veces sobre cómo era la realidad histórica de Jesús y de las contradicciones que el movimiento histórico de Jesús vivió con el movimiento misionero que se gestó desde Antioquía. La iglesia de Jerusalén era una iglesia muy ligada al legado del Jesús histórico, pero la comunidad de Antioquía era una comunidad más ligada al Cristo resucitado. El Cristo resucitado, ya en la experiencia de la resurrección, adquiere una dimensión cósmica, adquiere una dimensión universal que no es asimilada, no es captada por la comunidad de Jerusalén. La comunidad de Jerusalén sigue creyendo que el movimiento de Jesús se restringe a Israel, para Israel y será desde Israel. Las comunidades cristianas que nacerán en el mundo gentil no van a tomar a Israel como eje fundamental del mover de Dios. Para ellos, todo ser humano estará en plano de igualdad delante de Dios, judíos y gentiles, y Pablo lo va a desarrollar de manera sistemática y ordenada en la carta a los romanos, cuando diga: por cuando todos pecaron, judíos y gentiles, todos están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, nadie tiene ya privilegios delante de Dios, nadie va adelante de otro, todos están tablas. Delante de la cruz todos quedamos tablas, los judíos y gentiles quedamos tablas. Ahora solo hay un camino para accesar a la bendición de Dios: Cristo y nada más. El judío no tendrá privilegios por encima del gentil, ni el gentil por encima del judío. Estamos parejos. La puerta de entrada al reino de Dios ya no es la sangre, la tradición, la historia, sino Cristo. El que entra en Cristo, sea judío o gentil, entra a la vida eterna. El que queda fuera de Cristo, sea judío o gentil, está perdido. En virtud de su tradición, nadie tiene privilegio ya. ¿Preguntas, hermanos? Preguntas, hermanitos, digan, pregunten. Esto será muy golpeante para muchas comunidades en el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Será golpeante porque tener siglos y siglos y siglos de estar acostumbrado a creer que Israel tiene privilegios por encima de las naciones, será una confrontación muy grande. Será algo que les cueste desbloquearse. Cuando a través del ministerio de Pablo se diga: Israel no tiene ningún privilegio, ningún judío tiene ningún privilegio por encima de un gentil. Estamos tablas ante Dios. O entramos por la cruz o no entramos a nada. Pero en virtud de su historia particular, Israel no está encima de ningún gentil. Eso dirá el apóstol Pablo en Romanos y en Gálatas. Es la base teológica de la salvación de los gentiles. Los gentiles no somos ciudadanos secundarios del reino, estamos en el mismo plano. El judío no es ciudadano privilegiado, o entra por la cruz o no entra. El gentil entra por la cruz o no entra. ¿Entramos en Cristo o no entramos? Punto. ¿Preguntas? Hermano Nelson, Javier o Jeremías, Amílcar, venga. Dice la palabra, después de la muerte de Esteban, dice el capítulo 8, versículo 1 de Hechos de los Apóstoles, que aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por la región de Judea y Samaria. Mi pregunta es: ¿por qué la iglesia sí
y los apóstoles no. Muy bien. Amílcar y Javier, dije, ¿dónde están? Yo me estoy loco, po. Bien. Lo que tenemos ahí, hermano Nelson, y lo veremos en detalle en el libro de los Hechos, es que en Jerusalén habrá dos iglesias, habrá dos liderazgos, habrá dos movimientos. Al seno de la comunidad de Jerusalén habrá dos iglesias. La iglesia de los judíos. Bueno, Hechos 6 es el capítulo que nos revela no solamente la existencia de las dos iglesias, sino la confrontación de las dos iglesias. Y se va a decir los hermanos de habla judía y los hermanos de habla griega. Es decir, los hermanos que se congregan en Jerusalén desde la identidad judía de su idioma y de sus tradiciones, y los hermanos de la identidad de la diáspora con sus ideas teológicas y su idioma, que es el griego. Habrá allí dos iglesias: la iglesia, los judíos de la diáspora y los judíos de la patria, le llaman, o sea, los judíos de Palestina, los que hablan el arameo y los que hablan el griego. Ambos se van a unir a Jesús, pero sus particularidades culturales, de idioma y de comprensión acerca de la fe judía son distintas. Es que van a ser distintas. Van a ser distintas porque no es lo mismo el judío que vive en Palestina, que toma la Torá al pie de la letra. ¿Por qué? Porque puede cumplir todo lo que la Torá exige. Puede ir al templo, puede ofrecer sacrificio, puede cumplir la normativa. Mientras que en la diáspora, es decir, repartido en todas las naciones, hay muchas cosas de la ley que no las puede cumplir al pie de la letra. Por eso tienen que reinterpretar la Torá, de tal manera que toda esa normativa diseñada para un pueblo que vivía en Palestina, pero que ahora vive en diferentes naciones, esa Torá sigue teniendo sentido. Ellos la reinterpretan, y al reinterpretarla le quitan valor material o geográfico a muchas cosas que en Palestina se aplican de manera directa y literal. Habrán diferencias. Esas diferencias van a surgir en el seno de la comunidad. Estas contradicciones van a surgir al interior de la iglesia, y va a resultar que los judíos de la diáspora son mucho más avanzados, son mucho más arriesgados, son mucho más aventados. Sus afirmaciones teológicas serán afirmaciones agresivas, mientras que la iglesia proveniente de Palestina es mucho más conservadora y mucho más ligada a la dinámica de Israel. Ellos van al templo, los otros se reúnen en las casas. Por eso usted ve que en Jerusalén unos están en las casas, otros están en los templos. ¿Por qué? El sector de la iglesia palestinense ligada a la historia de Palestina se reúne en los templos, pero el cristianismo de los judíos de la diáspora, ellos no toman el templo como punto de referencia, ellos toman las casas. La experiencia de la dispersión también marca su enfoque misionero, y ellos se van a las casas. Este cristianismo de la diáspora o de la dispersión es el que está representado en Esteban. Esteban es el personaje ícono del judaísmo de la diáspora, no del templo como lo es Pedro. Pedro y Juan suben al templo. Felipe no sube al templo, Esteban no sube al templo. Es más, el capítulo 7, que es
el sermón de Esteban es una predicación antitemplo. Esteban va a cometer la osadía, a cometer en la perspectiva de la comunidad del templo, va a cometer la osadía de comparar el templo de Jerusalén con el becerro de oro que Israel hizo en el desierto. Y eso es lo que le va a traer la muerte. Cuando él entra en la comparación del templo y el becerro de oro, y va a decir: el becerro obra de manos humanas y el templo obra de manos humanas, esto va a matar a los fariseos, que van a procurar matarlo a él. Y a raíz de la muerte de Esteban se desata una persecución sobre la iglesia, pero la iglesia de la diáspora, la iglesia de los judíos de la diáspora, no de la iglesia ligada a Jerusalén. Esa es la razón por la que los apóstoles no son perseguidos, porque ellos son más ligados a la iglesia del templo y no de la diáspora. Pregunta, no sé si está claro, hermanito. Dios les bendiga, ¿verdad? Yo tenía una duda, como usted estaba hablando acerca de la reformación, la revolución que se había hecho ante Juan el Bautista y Jesús. Pues mi pregunta sería de que si siguió lo que hacían los sacerdotes en los templos de Israel o siguieron la disciplina de Juan el Bautista y de Jesús. ¿Quiénes? Perdón. Como usted explicó, ¿verdad? Que como subían la mayoría de personas al templo de Israel, sí, y hacían cambios de monedas. Sí. Entonces mi pregunta es que cuando se hizo la reforma, la revolución que usted explicó de Juan el Bautista y de Jesús, si los sacerdotes de los templos seguían haciendo lo que siempre hacían o siguieron la disciplina de Juan el Bautista y de Jesús. Claro. La muerte de Juan el Bautista y la muerte de Jesús mismo nos revela que en su mayoría la institución, los sacerdotes y jefes del templo siguieron la lógica del templo y no la de Juan el Bautista. Hubo sacerdotes que se convertían a Juan, escribas y fariseos. Hubo sacerdotes que se plegaron y se unieron al movimiento de Jesús, pero esto fue de una manera muy aislada. Y los que se unían dentro de ese círculo de poder casi siempre lo hacían anónimamente, como José de Arimatea y Nicodemo. Gente que está en la élite de poder, que se adhiere al movimiento de Jesús, pero de forma secreta, de forma anónima. Nicodemo llega de noche y José de Arimatea pide el cuerpo, que es un momento en el que pedir el cuerpo de alguien no va a representar un desafío terrible, porque es casi cuestión de dignidad humana enterrar a alguien. Si no hay más preguntas, vamos al último elemento. Y el último elemento es: el movimiento de Juan el Bautista representa un movimiento de conversión. De hecho, todo movimiento profético representa un llamado a la conversión. Cuando dice: preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. El movimiento profético es una convocatoria a la reordenación de Israel. Lo que Juan Bautista está haciendo es iniciar lo que una vez Moisés hizo: la recomposición de Israel. Juan el Bautista va a representar la convocatoria a Israel de volver a refundarse como pueblo de Dios. La revolución a la que Juan el Bautista y Jesús van a convocar es radical.
Es decir, volver a asentar nuevos fundamentos de la identidad de Israel. ¿Cómo lo hizo Moisés respecto a Abraham? Desde Abraham a Moisés, la identidad de Israel estaba un tanto ligada a la sangre, ser descendiente de Abraham. Pero en Moisés la cosa cambia. Ya no será necesariamente ser descendiente de Abraham lo que va a significar ser Israel. En Moisés y en el monte Sinaí, Israel va a adquirir una nueva identidad que es la de la alianza, el pacto de Dios con Israel. Israel ya no serán solo los que vienen de descendencia sanguínea de Abraham, porque los que salgan de Egipto no solo salieron los descendientes de Abraham, salió, dice Éxodo, toda clase de gente. En el Éxodo no salió solo la descendencia de Abraham, salió una clase social que eran los esclavos. Pero todos en el monte Sinaí se convierten en el pueblo de Dios. Entonces la identidad de Israel en el monte Sinaí es la alianza. Por eso la importancia de la Torá, porque es a partir de ahí que Israel adquiere una nueva identidad. Lo que está pasando con Juan el Bautista y Jesús es que están convocando a Israel a una nueva identidad. Están convocando a Israel a asentar nuevas bases. Y lo fundamental de esto es la conversión. Es el llamado a volverse a Dios y a establecer nuevos fundamentos de esa relación. Poneme el cuadro original. Con esto vamos a evacuar la introducción. Miren, Marcos es un evangelio fascinante. Durante muchos años Marcos estuvo relegado como un evangelio sin importancia, pero Marcos y Juan creo que son los evangelios más fascinantes, aunque son los evangelios que menos nos han metido a nosotros en el estudio. Con esto estaríamos evacuando la introducción, Juan el Bautista, el bautismo de Jesús y las tentaciones. En las tentaciones, lo que estamos ahí planteando o teniendo son las iniciativas del enemigo de Dios de querer desviar la vocación de Jesús. En esto quisiera extenderme, pero no tengo ya más tiempo. Siempre el enemigo querrá desviar la conciencia profética que el Espíritu ha despertado en nosotros. Es decir, si algo aprendemos de Génesis capítulo 3 es que no hay paraíso sin tentaciones. No hay paraíso sin que la serpiente entre a querer distorsionar lo que Dios está haciendo. Y en este tramo lo que tenemos es las intenciones, las iniciativas de Satanás como adversario para desvirtuar, desorientar, para confundir, para seducir y para dominar el movimiento profético que se está levantando. Siempre el enemigo quiere seducir el movimiento que Dios está haciendo. Dios levanta un movimiento genuino, espontáneo de su presencia, y siempre el enemigo lo querrá domesticar.
siempre lo querrá dominar, siempre lo querrá adormecer, siempre, para que no tenga el impacto que por su naturaleza divina tiene un movimiento que nace del Espíritu. ¿Estamos? Una última. No, ya no. Pónganse de pie. No sé en todo lo que Dios ha dicho qué es lo que a usted le ha hablado el Señor. No sé si usted está en la fase de generar conciencia, de ser un llamado de Dios, o usted está en la fase de ser tentado y el enemigo está incidiendo en usted para apartarle del llamamiento divino. Cualquiera sea la situación, lo que tenemos que hacer, amados hermanos, es buscar al Espíritu y pedirle que nos sostenga y nos mantenga en el santo llamado que Él nos ha hecho. Hable con el Señor un minuto, dígale al Señor: que no debe haber ninguna realidad humana o espiritual que le apague, que le aleje, que le desvíe del santo llamado que ha recibido de ser portador del mensaje del Espíritu para esta generación. Dios le ha llamado, Dios le ha convocado. Hay que ser fiel a ese llamado. Hay que ser fiel a esa tarea. Nadie debe interferir en esa iniciativa del Espíritu. Ni sentimientos, ni problemas, ni adversidades, ni hombres ni mujeres. Nadie debe apartarlo del llamado que el Espíritu le ha hecho. En ese llamado del Espíritu